En el aire, Pepe. ¿Ya? Bueno, como ustedes verán, estamos acá con el magíster José Castillo Núñez. Adelante, Pepe. Sí, muy buenas tardes con todos los que se comunican a Universal TV Digital. El día de hoy vamos a conversar con nuestro director Ricardo García sobre temas de actualidad política. Vamos a analizar sobre todo lo que más se está viendo y escuchando para un poco poder darle un aclare, ¿no? Un esclarecimiento de cuál es realmente la realidad, la verdad de la milanesa, ¿no? Entonces, hoy día vamos a conversar con nuestro director y adelante, Ricardo. Gracias, Pepe. Gracias. Muy buenas tardes a todos los televidentes, a todos nuestros seguidores. Y efectivamente, como bien dice José, es un tema netamente coyuntural del cual estamos viviendo y estamos prácticamente, todo el pueblo está desconcertado, porque de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución Política del Perú y de acuerdo al artículo 117, como todos sabemos, es un artículo que está prácticamente sobre el tapete y todo el mundo lo comenta, ¿no? Indican que no se le puede acusar ni investigar al presidente de la República por algunos temas muy, pero muy específicos. Entonces, estos temas específicos vamos a analizarlo, vamos a conversarlo un poquito y ver realmente desde el punto de vista, por la parte de José Castillo como abogado, de la parte de vista jurídica y por mi lado, por la parte de vista del ciudadano, el peatón de a pie, la persona que común y corriente. Entonces, acá habría una pregunta clave y una pregunta básica, Pepe. ¿Realmente tú crees que un presidente de la República, de un país como el nuestro, que lamentablemente está por la imagen del Perú a nivel de los políticos está pero muy mal, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no crees que se debería dar un revés a todo este tema jurídico, el no permitir, usando la Constitución, el no permitir que se le investigue, el no permitir de que exista la Fiscalía o el Ministerio Público analice o vea profundamente sobre este tema tan sonado que está pasando el presidente de la República? ¿Crees que no debería hacerse o crees que sí, con los ánimos de poner la transparencia sobre la mesa, de que sí debería someterse el presidente de la República a todo tipo de investigación? ¿Qué piensas, Pepe? Mira, en todas las constituciones presidencialistas como es la nuestra, siempre se trata de darle cierta investidura y protección legal y jurídica al presidente de la República por la estabilidad, ¿no?, jurídica, ¿no?, del país, de la nación, ¿no? Entonces, en ese sentido es de que Pedro Castillo parte de una supuesta acusación, ¿no?, sobre traición a la patria. O sea, ya desde el origen, ya nosotros estamos viendo de que no hay base jurídica para poderlo emplazar o investigar, porque por supuestos dimes y diretes, no se puede investigar a un presidente. Entonces yo puedo decir, robó, le pagué, le deposité, lo coimié, pero si no me enseñas el voucher, yo no puedo mover al Poder Judicial, menos para investigar al presidente de la República. Ahora, como dice el artículo 117, por traición a la patria. Entonces, se le está también investigando, porque según sus acusadores, ¿no?, los congresistas que han presentado la acusación, dice de que hay traición a la patria. ¿Por qué? Porque ofreció darle, dice, el mar a Bolivia, ¿no? Pero de origen no hay elementos de convicción, decimos en derecho, que ameriten la apertura ni siquiera de una investigación.
Más aún, vuelvo a repetir, tratándose del presidente de la República. Ahora, por otro lado, el impedimento, no, el resto ya sería, ya es de más, hablar de las motivaciones que podría llevar a una, por ejemplo, el cierre del Congreso. El presidente no está cerrando el Congreso, ¿no? El impedimento que funcione, ¿no? O que se impida pues que los congresistas se junten, se reúnan para poder asamblea. Esos son elementos que podrían llevar a una acusación parlamentaria y en los fueros judiciales, ¿no? Una posible investigación del presidente. Pero no hay nada de eso. Entonces, ¿sobre qué supuestos están buscando hacer una investigación? Sobre los dimes y diretes, ¿no? Supuestos audios, pero eso no, es como que si yo tengo unos audios sobre los depósitos, yo puedo decir que te he depositado 3 millones, creo que dice acá este señor, ¿no? Que lo está acusando. 3 millones que le he depositado, pero yo te puedo decir que te he depositado 5 millones. Pero ¿dónde está el voucher? ¿Dónde está la prueba? Entonces, y sobre eso se va a hacer una investigación, se va a mover al Poder Judicial, se va a mover todo un aparato logístico para poder, y jurídico, para poder hacer una investigación. O sea, eso no tiene, no soporta la consistencia jurídica, ¿no? No tiene los elementos o los medios de convicción, ¿no? Los elementos de convicción para poder aperturar ni siquiera una investigación, menos tratándose del presidente de la República, que pone en peligro la estabilidad jurídica, ¿no? Y la gobernabilidad del país. O sea, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Claro, Pero y sobre todo, sí, o sea, realmente yo no estoy en contra, por ejemplo, de vacar a ningún presidente, salvo que sea algo pues ya muy escandaloso, ya demasiado, ya, ¿no? Pero acá pareciera como que existen algunas fuerzas, pareciera no, sino que está a la vista, ¿no? Algunas fuerzas políticas que como de lugar ya quieren sabotear el cargo presidencial, ¿no? Ahora, en este caso, porque la palabra es sabotear, porque están tratando de buscar una y otra manera, ¿no? Pero yo digo, Pepe, en aras justamente de la transparencia, en aras de no tanto pensar en darle gusto a estos partidos que, caramba, en vez de avanzar quieren retroceder. Cuando una persona quiere ocupar un cargo tan importante como el cargo de la presidencia, cuando hemos conversado con algunos candidatos a la presidencia, yo les aconsejaba, yo les decía, ustedes tienen que someterse al pueblo. Ustedes como candidatos, sométanse al pueblo. Porque el pueblo, el ciudadano común y corriente es el que les paga su salario, su sueldo a ustedes. Ustedes como personas, ustedes no son jefes, sino son empleados del pueblo, o van a ser empleados del pueblo. Entonces, sométanse al pueblo, sométanse a su jefe, que es el pueblo, y pónganse abiertamente en todo sentido de la palabra. Ahora, los políticos en el Perú, ya está de más pues estar diciendo cómo están. Están pero en un nivel pero muy bajo. Hay presos, perseguidos, o sea, realmente está pero totalmente arruinada la palabra política, desgraciadamente, en el Perú, por los políticos, porque la política en realidad es buena, es una buena acción. La política nos lleva a buenos horizontes, pero manejado por buenos políticos. En este caso, yo digo, hermano, sinceramente, para evitar tantas cosas, yo me sometería, sinceramente, a las investigaciones. Yo me someto, digo, investiguen todo lo que ustedes quieran. Yo estoy trabajando limpio, tengo todo transparente, pónganme cámaras, intervengan mis cuentas, intervengan todo, me muestro así para el pueblo. Y así de esa manera les demuestro que yo estoy actuando bien. la pregunta sería, Ricardo, ¿quién te va a investigar? ¿El pueblo o tu No, enemigo? no, ¿O tu enemigo? en este caso, quien va a investigar es la fiscalía. Ya, pero ¿quién es el que está promoviendo la investigación? ¿El pueblo o tu peor opositor político? Pero es que en este caso, quien promueve es la fiscalía, es el Ministerio Público. Claro.
Pero, sin Ya, embargo, perfecto. sin embargo, el pueblo que respaldó a Pedro Castillo necesita saber con profundidad que él es inocente en todo. Todo el Perú, no solamente quien nos respaldó, sino todos necesitamos saber que nuestro presidente es así, es Claro, a ver, así. vamos a hacer una cosa. Eh, si yo soy una empresa, por ejemplo, ¿no? Y yo quiero evadir impuestos, ¿no? Entonces, yo soy la Telefónica. Entonces, me abren una investigación en el Ministerio Público y dicen, no, yo tengo que pagar 2.000 millones. Perfecto. Resulta de que llega al Poder Judicial, pasa al juez y el juez dice, me ratifico, usted pague los 2.000 millones. Perfecto. Llego a la Suprema y dice, pague usted los 2.000 millones. Perfecto. Apelo. Llego al Tribunal Constitucional, que no tiene nada que ver con delitos económicos, pero como tiene un poder casi sobrenatural en el Perú, sobrehumano, entonces el Tribunal Constitucional me dice, después que me han dicho 10 personas con altos cargos de magistratura, me han dicho que el delito subsiste y persiste, llega a las manos de 3 personas que van a decidir si yo voy a pagar o no los 2.000 millones. Ahora, esas 3 personas se conocen que están altamente politizadas, se conocen que ya tienen antecedentes ya de haber exonerado el pago de impuestos en prejuicio del país. No quiero decir que son personas corruptas, no quiero decir que son esbirros de la corrupción, altamente corruptos, a pesar que tienen antecedentes, pero finalmente esas 3 personas de 6, que deberían ser 7, pero estas 3 personas deciden si paga o no los 2.000 millones de dólares. ¿Tú crees que esas 3 personas van a tener la capacidad de poder decidir si paga o no 2.000 millones de dólares una empresa? Bueno, es que has puesto un ejemplo que creo que es un poco bastante distinto del ejemplo que estamos tomando Ahora, ahora en el programa. llevándolo al plano político, la mayoría de los congresistas, obviamente, son de la oposición. ¿Sobre qué bases jurídicas te inician el proceso político? Porque primero se inicia con el proceso político para luego llevar al proceso judicial. ¿Sobre qué bases? Sobre bases inexistentes, sobre me dijo, no me dijo, sí me dijo, no me dijo. Entonces, si yo llevo ese proceso, lo llevo adelante ese proceso político y me dicen sí a la investigación, perfecto. No hubo mayor defensa de Pedro Castillo en el Congreso, porque bien sabemos que los mejores congresistas y mejor preparados son los congresistas de la oposición. Entonces pierdo el antejuicio político y me llevan al Poder Judicial. Pero primero interviene el Ministerio Público. Entonces se abre la investigación a través del Ministerio Público. Un solo fiscal es el encargado de hacer la investigación, porque la ley dice que debería ser el presidente del Ministerio Público. Pero el presidente le encarga. Mira, una sola persona es el encargado, que es el presidente de los fiscales, hablando más en términos entendibles. Pero esa persona no hace la investigación. Y si la apertura, bajo qué elementos de convicción, no se sabe, sobre indicios, sobre cuestiones que no hay elementos como para poder iniciar, a mover todo el aparato jurídico, pero lo inicia y la investigación se lo delega a un fiscal, a 2 fiscales, listo. Pero él es el que decide. Él decide
la permanencia del presidente de la República, si se le inicia el proceso judicial, ¿no? O se inhiben o lo libera, ¿no? Del proceso, de la investigación. Lo que nosotros llamamos el sobreseimiento, ¿no? Pepe, pero Entonces, dímelo. pero dime tú una cosa, con esa presión tan poderosa, tan poderosa del neoliberalismo, defendiendo sus intereses, ¿qué posibilidades tienes de que esa persona que es el presidente de los fiscales pueda hacer una investigación imparcial y no te arme a voluntad propia un juicio, ¿no? Y que lo tome un juez y que ese juez lo mande a la Suprema y la Suprema lo envía al Tribunal Constitucional. Pero antes de que lo envíe al Tribunal Constitucional, ya ese juez ya te aperturó el juicio, el auto apertorio. Entonces, definitivamente, ya estás destituido. Basta que el juez admita la investigación, ya inicia el juicio, ya estás destituido. ¿Te das cuenta? Bueno, Peor aún, pues sí que llega al Tribunal Constitucional. Cuando llega al Tribunal Constitucional, ya terminó tu periodo de gobierno. bueno, Ya terminó tu periodo de gobierno y te mira, pasaste los 4 años esperando que el Poder Judicial te revierte el cargo de presidente. ya, Pepe, entonces mira, ve, fíjate, ¿ah? Tenemos al país en un lado, Ya, tenemos al presidente en otro lado y tenemos a la oposición en otro lado. El país es el que sufre todo, porque el presidente es un asalariado, los congresistas son asalariados. Ellos, normal, lanzan otra constitución, referéndum, hacen otras votaciones, otras elecciones. Ellos no agarran plata de su bolsillo para pagar. Queremos otras elecciones, muchachos, ya, perfecto. Yo pago las elecciones. No, por plata del pueblo. ¿Quiénes son los perjudicados? Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿qué cosa viene ahora entonces después? Vamos a estar todo el tiempo hasta que dure su mandato, vamos a estar así, en estas turbulencias, en estas tempestades. Tú, como presidente y directorio de una empresa, supongamos, te la pongo así también como ese ejemplo, si tú fueses directorio de una empresa, presidente y directorio de una empresa, y tienes acá adversarios dentro del directorio, porque también hay adversarios, y quieren a ti investigarte, en aras a la empresa, a que la empresa continúe, oigan, investiguenme todo lo que ustedes quieran. Pongo en mi escritorio, en mi oficina, pónganme 50.000 cámaras en mi oficina. Pónganme un dron que me persiga todo el día, porque yo estoy seguro como presidente de directorio que yo estoy actuando bien. En aras a que la empresa continúe y siga para adelante. claro, pero En este caso, ¿vamos a estar así todo el resto del tiempo que queda, Pepe? Esa es la pregunta. pero si tú te das cuenta, a ningún presidente le han puesto dron ni lo persiguen hasta en el baño, ¿no? Como a Pedro Castillo. Por eso es que el resto de presidentes han robado como se les ha dado la gana. Han robado, todo el mundo ha robado. Han robado y han dejado robar. Pepe, pero Por eso es que todos los presidentes están presos. Hay muchos ministros que están presos. Correcto, ¿no? pero ¿qué es lo que Pero viene? si ¿Qué tú es lo te que das sigue? cuenta, si tú te das cuenta de esos grandes millonarios que se han hecho y que han robado millones, porque todos estos millonarios no se han hecho millonarios con su esfuerzo, se han hecho millonarios robándole al Estado. Muchos grandes Están bien millonarios ahorita presos. ya, entonces, escúchame, estos grandes ladrones de cuello y corbata no son los ladrones que tienen su plata pues en el baño, son ladrones que tienen su plata en las cuentas offshore de Gran Caimán. Entonces, estos grandes millonarios son los que van a decidir sobre el juicio del presidente que ha sido elegido por el pueblo. Pepe, ¿qué viene después, hermano? Esa es una preguntita cortito porque sabes que nos viene el próximo programa y le decimos al público televidente que hoy iba a estar Benji Espinosa, el doctor Benji Espinosa, que es el abogado del presidente Pedro Claro, Castillo, pero que ya nos ha asegurado para la próxima semana que va a estar con nosotros y seguramente vamos a perfecto. tener muchas preguntas
y él, como buen abogado que es, seguramente que nos la va a responder. Pero te digo, Claro, qué cosa viene de claro, este es frente? un preámbulo a lo que se viene el próximo, la Sábado. próxima entrevista, ¿no? Así es. Por eso es que por eso es que el presidente, ¿no? Acogiéndose a su derecho, ha solicitado tutela de derecho. Y quiere decir de que frente a un abuso del poder, él solicita, ¿no? Que se regule, ¿no? Solicita que se le ampare para que no haya un abuso del poder, ¿no? Claro. Y Benji asegura, de acuerdo a sus entrevistas que ha dado, ya nos comunicará personalmente, de que el sí, presidente es, es la máxima autoridad a nivel nacional en el Perú y él tiene que respetar la Constitución y hacer respetar la Constitución. Entonces, por eso digo, si nos vamos a las leyes, a la Constitución, sí, efectivamente, él puede negarse a la investigación porque no hay derecho a investigarlo. Pero de todas pero, maneras, en aras a, no sé, en aras a que las cosas avancen y alguien me quiere, por ejemplo, supongamos, me detienen por la calle, oiga, señor, usted tiene esto, tiene el otro, no tengo nada, estoy limpio. Lo podemos, buscar. Búsqueme, señor. tú has leído el proceso, el libro, este famoso libro, El proceso de Frank Kafka. No, Pepito. Bueno, resulta que Frank Kafka se representa a un gran político que influenciaba mucho pues en ese tiempo contra los poderes fácticos políticos del capitalismo, que no es de ahora, el capitalismo tiene más de 100 años funcionando, ¿no? Antes eran todavía más, eran más draconianos todavía y más abusivos, ¿no? Ahora un poco menos, pero tienen otras herramientas como es el poder del dinero para poder actuar. Frank Kafka hace una comparación de cómo se les procesa a los enemigos políticos. En ese libro, ¿no? Presenta al político defendiéndose del aparato judicial. Entonces, la pregunta que se hace durante toda la obra de él es, ¿por qué me procesan? Y todos le contestan, no lo sé, tú estás acá y yo tampoco lo sé, pero hay un proceso que hay que seguir. Entonces, él sigue preso y lo siguen procesando. Dice que ya tiene 5, 6, 10 años y no sale. Y se sigue preguntando por qué lo están procesando. Y la respuesta es, hay un proceso que se te ha iniciado. Claro, sí, efectivamente. Acá, bueno, no está de más leer el artículo 117 de Por la eso te Constitución. digo, todo está en la Constitución. En la Constitución, ¿cuál es la base jurídica que sustenta, ¿no? El inicio del proceso? Solamente porque a alguien se le ocurre, vamos a iniciar un proceso. No, no se puede mover al Poder Judicial solamente porque a alguien se le dio la gana de hacerlo. Si no hay los elementos de convicción Claro, para iniciar un proceso. ¿Cuáles son los elementos de convicción? Ni tú ni yo lo sabemos. Pepe, en este caso que estamos terminando, Pepe, porque me están avisando por el interno. No Perfecto. cabe la pena mencionar el artículo 117, ¿no? Para nuestros televidentes. Dice que, excepción a la inmunidad presidencial, dice, el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. El artículo 118 dice, atribuciones del presidente de la República, corresponde al presidente de la República tal, una serie de cosas. Pero lo más resaltante es lo que decía hace un rato, cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales. Y dentro de este artículo, si en el anterior 117 dice que por las cuales bien marcado está, debe ser acusado o debe ser investigado, entonces yo creo que las cosas están claras. Mi opinión era justamente en aras a que ya basta, hermano, ya. El Perú está pero asqueado, el Perú está pidiendo a gritos que tengamos buenos políticos y buena política. Y lamentablemente cada vez estamos como yéndonos a un remolino, pero para abajo. Entonces alguien tiene que parar esto de alguna manera. Y si no es el presidente, que alguien sea que pare esto y que digan, señores, a partir de ahora todo el mundo será transparente. Y yo, como presidente de la República, doy el ejemplo.
Entonces, Claro, pero alguien Ricardo, tiene que decirlo, alguien tiene que decirlo. pero Ricardo, esto es una correlación de fuerzas que tenemos nosotros que impulsar desde todos los sectores. Es una correlación de fuerzas multidisciplinaria y multisectorial Así es, y así es, jefe. multiinstitucional. Y si no tenemos esa correlación de fuerzas, con un decreto ley o con un presidente con buena intención, no lo va a poder hacer. Entonces, tiene que Así es. tener un equipo multidisciplinario que esté metido en las instituciones y desde ahí empezar a cambiar esta cultura colonizadora, ¿no? Una subcultura, ¿no? Para poder liberarnos de esa cultura de abuso y de poder. Así es, O sea, hermano. Bueno, y no es fácil. no es fácil, no es fácil. Bueno, bienvenidos a este programa siempre. Hablemos de política a las 3 p.m., desarrollo sostenible a las 4 y ciencia y tecnología a las 5. Hoy estaremos con desarrollo sostenible acá en un momentito, con un especialista, un doctor en tecnologías muy importante. Y a las 5 tendremos también nuestro invitado que es Daniel Maguiña, el arquitecto Daniel Maguiña, que justamente ha escrito un buen libro que se llama Rieles, el Perú entre rieles, ¿no? Que verdaderamente es una parte fundamental para el desarrollo de las comunicaciones. Entonces, creo que estamos necesitando Excelente eso y entrevista. muchas cosas más, así que quedan invitados. Pepito, gracias hermano, ha No, sido gracias más bien algo, a ti, Ricardo, por mucha, acompañarme en este programa, que vale, es un preámbulo para lo que vamos a tener el próximo sábado, sí, ¿no? sí, 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 Para efectivamente. esclarecer mejor este tema que nos atañe. Ok, Gracias, bueno, Ricardo, y un saludo con todos los que se han conectado. gracias, gracias. Chao, Pepe.